Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta conferencia de prensa para presentar los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al primer trimestre de 2016. Nos acompaña Luis Madrazo, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, Rodrigo Barros, jefe de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, y Isaac Gamboa, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario. Le pido a Luis Madrazo que nos presente un resumen de este informe para pasar luego a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y su asistencia. Voy a hacer un resumen del informe de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del primer trimestre de 2016. Observamos lo siguiente: en materia económica, a pesar de un entorno externo adverso, la economía mexicana continuó registrando un desempeño positivo. En febrero, el IGAE tuvo un aumento anual de 4.1%, el mayor para un mes de febrero desde 2012. Asimismo, el día de hoy, el INEGI publicó la estimación oportuna del Producto Interno Bruto. Con cifras desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2016 creció 2.9% anual. Este es el mayor crecimiento de los últimos 7 trimestres. En materia de finanzas públicas, los resultados de finanzas públicas en el primer trimestre de 2016 se encuentran en línea con lo aprobado por el Congreso y son consistentes con el ajuste preventivo de gasto anunciado en febrero. Destaca que el gasto total del sector público presupuestario se redujo 7.3% anual en términos reales. Y los ingresos tributarios crecieron 6.1% en términos reales. En materia de balance financiero, durante el primer trimestre, el déficit del sector público se redujo 37.9% en términos reales. El déficit se redujo en 34.8 miles de millones de pesos en este último año. Los requerimientos financieros del sector público, que constituyen la medida más amplia de este balance, se ubicaron en 84.508 millones de pesos. Este monto implica una disminución real anual del déficit de 17.9%. que equivale a 15.711 millones de pesos, con respecto al primer trimestre de 2015. La deuda neta del sector público se ubicó en 45.6% del PIB, mientras que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público ascendió a 47.6% del Producto Interno Bruto, en congruencia con lo aprobado con el Congreso de la Unión y con la trayectoria establecida para alcanzar la consolidación fiscal. A pesar de un entorno externo adverso, durante el primer trimestre de 2016, la economía mexicana tuvo un desempeño positivo impulsado por el mercado interno. Durante la primera mitad del trimestre se observó una elevada volatilidad, debido principalmente a menores perspectivas de crecimiento mundial, una caída adicional en los precios del petróleo y la divergencia en las políticas monetarias de las economías más avanzadas. Con el objetivo de mitigar el impacto de los choques externos sobre el tipo de cambio, el 17 de febrero, el Gobierno Federal y el Banco de México anunciaron medidas coordinadas que consistieron en un ajuste preventivo del gasto de 132.3 miles de millones de pesos, equivalente al 0.7% del PIB, un incremento de 50 puntos base en el objetivo de la tasa de interés interbancaria un día por parte del Banco de México y la suspensión de la subasta de dólares con posibilidad de intervenciones discrecionales por parte de la Comisión de Cambios. Como resultado de estas medidas y de una disminución en la volatilidad de los mercados financieros internacionales, el tipo de cambio comenzó una tendencia de apreciación. En este periodo, las economías avanzadas mantuvieron un proceso de recuperación, pero más lento a lo esperado. El día de ayer se publicó el Producto Interno Bruto preliminar de los Estados Unidos para el primer trimestre de 2016, donde se registró un incremento trimestral anualizado de 0.5%, que resultó menor a lo esperado por los analistas, que era de 0.7%. En cuanto a las economías emergentes, el Fondo Monetario Internacional redujo su perspectiva de crecimiento para 2016, pasando de 4.3% en enero a 4.1% en abril. Por otra parte, los indicadores económicos disponibles para México señalan que la demanda interna, particularmente a través del consumo, continúa fortaleciéndose. El mayor dinamismo del consumo está asociado a los siguientes factores: la creación de empleos formales a marzo, donde se observa que se generaron 616.708 plazas en el último año, lo que representó un incremento anual de 3.5%. Una menor inflación, que se ubicó en 2.6% en marzo, la menor para este mes en los registros. Un aumento real de 1.5% de los salarios contractuales en el primer trimestre, y señalando de nuevo un anuncio del Banco de México, que reportó que el crédito vigente de la banca comercial al sector privado se expandió a una tasa de 11.1% real anual a marzo, el mayor crecimiento para un mes similar desde 2008.
En consecuencia, el consumo privado creció 3.5% real a enero, y datos más recientes indican que el valor de las ventas totales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales creció a un ritmo anual de 8.1% real durante el primer trimestre del año, el mayor para un primer trimestre desde 2008. Por su parte, la producción industrial creció 2.6% anual en febrero, y a su interior la construcción aumentó 3.5% anual en ese mismo mes. A febrero el IGAE tuvo un aumento anual de 4.1%, el mayor para un mes similar desde 2012. Finalmente, el día de hoy, el INEGI publicó la estimación oportuna del PIB. Basado tanto en datos duros como en pronósticos, el INEGI estima que el PIB creció 2.9% anual en el primer trimestre de 2016, con cifras desestacionalizadas. En el sector agropecuario creció 2.95% anual, en el sector industrial 2.19% y el sector servicios expandió a 3.7% anual, el mayor crecimiento en 12 trimestres. En materia de finanzas públicas, los resultados observados en el primer trimestre de 2016 se encuentran en línea con lo aprobado por el Congreso y con el anuncio del ajuste preventivo del gasto anunciado en febrero. Entre enero y marzo, los ingresos del sector público disminuyeron 5.3% en términos reales con respecto al mismo periodo en 2015. Esta disminución no incluye los beneficios de las coberturas petroleras contratadas que se recibirán en diciembre de este año y se explica principalmente por una disminución de 24.6% en términos reales de los ingresos petroleros, una reducción del 49.5% de los ingresos no tributarios del gobierno federal y menores ingresos propios de organismos y empresas distintos de Pemex en 4.4% real. En contraste, los ingresos tributarios aumentaron 6.1% en términos reales durante el mismo periodo, lo que compensó parcialmente los decrecimientos anteriormente mencionados. Una parte de los recursos adicionales se generaron por mayores pagos definitivos de las empresas, así como el crecimiento de la actividad económica, y no marcan una tendencia adicional de crecimiento para este año. Respecto al monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio fiscal, los ingresos presupuestarios fueron mayores en 5.7%. Los resultados del gasto del primer trimestre de 2016 reflejan el compromiso de reducción del gasto establecido en el presupuesto de este año. El ejercicio de gasto del periodo también fue congruente con el ajuste preventivo anunciado en febrero de este año por 132.302.000 millones de pesos, equivalente al 0.7% del PIB, ante el deterioro económico internacional y por los menores precios del petróleo. El gasto neto presupuestario del sector público registró una disminución de 7.3% en términos reales durante el primer trimestre comparado contra el mismo periodo del año anterior. Asimismo, el gasto programable disminuyó 8.4% en términos reales durante el mismo periodo. Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones crecieron 4.3% en términos reales. Los subsidios y transferencias, que incluyen programas sociales para la población más vulnerable, mostraron una reducción real de 1.5%. El gasto corriente distinto de pensiones y subsidios registró una disminución real anual de 8% con respecto al primer trimestre de 2015. En el periodo enero-marzo, los recursos canalizados a las entidades federativas y municipios a través de participaciones, aportaciones y otras transferencias disminuyeron 2.4% en términos reales. En materia de balance y de deuda pública, se observa una evolución en línea con lo aprobado por el Congreso, con el ajuste preventivo del gasto y con estrategia de mediano plazo para alcanzar la consolidación fiscal. En primer lugar, la medida más amplia del balance, los requerimientos financieros del sector público se ubicaron en 84.508 millones de pesos. Este monto representa una reducción anual del déficit de 17.9% en términos reales. En otras palabras, el déficit disminuyó 15.715 millones de pesos con respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, el déficit público fue de 61.563 millones de pesos con respecto al año anterior. Este déficit se redujo en 34.8 miles de millones de pesos, que representa una disminución de 37.9% en el déficit en este periodo con respecto al mismo periodo del año pasado. Al excluir la inversión productiva, el balance a marzo de 2016 presenta un superávit de 43.806 millones de pesos, monto superior en 4.2% real con respecto al superávit del mismo periodo de 2015. Asimismo, la deuda del sector público federal se mantuvo en niveles moderados. La deuda neta del sector público se ubicó en 45.6% del PIB, en tanto que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público ascendió a 47.6% del PIB. Al concluir el trimestre se dieron dos anuncios relevantes para la trayectoria de los requerimientos financieros del sector público.
En primer lugar, el 13 de abril el Banco de México depositó en la Tesorería de la Federación su remanente de operación de 2015 por 239.1 miles de millones de pesos. El 70%, 167 miles de millones de pesos, se destinará a recomprar deuda existente y a disminuir las colocaciones de deuda del gobierno federal en 2016. Del 30% restante, 70 mil millones de pesos se destinarán al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y 1.7 miles de millones de pesos se utilizarán para pagar aportaciones a organismos internacionales que constituyen activos financieros y capital para el gobierno federal. Asimismo, el 13 de abril el gobierno federal anunció medidas de apoyo para fortalecer la posición financiera de Pemex. Las medidas incluyeron otorgarle liquidez a la empresa por 73.5 miles de millones de pesos a través de una aportación patrimonial de 26.5 miles de millones de pesos y de una facilidad por 47 mil millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones durante 2016 mediante el intercambio de títulos del gobierno federal. Este apoyo implica un deterioro de los requerimientos financieros del sector público por 73.5 miles de millones de pesos. Adicionalmente, se anunciaron modificaciones al régimen fiscal de Pemex, permitiendo que la empresa pueda realizar mayores deducciones de costos por aproximadamente 50 mil millones de pesos en 2016. Esta medida permite a Pemex mejorar su balance y no deteriora el saldo histórico de los requerimientos financieros. Se estima que el efecto conjunto del remanente de operación del Banco de México y las medidas de apoyo de Pemex mejorarán los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico para el año 2016 con respecto al programa. En resumen, se observó lo siguiente. En materia económica, la estimación oportuna sobre el PIB publicada hoy por el INEGI fue mayor a la estimada por analistas e indica que en el primer trimestre de 2016 el PIB creció 2.9% anual con cifras desestacionalizadas, lo que representa el mayor crecimiento de los últimos 7 trimestres. En materia de finanzas públicas, los ingresos tributarios crecieron 6.1% en términos reales, que compensaron parcialmente los ingresos petroleros que se observaron antes de recibir los recursos de coberturas petroleras. Se redujo el gasto neto presupuestal en 7.3% real, en línea con el ajuste preventivo en el gasto anunciado en febrero y a pesar del incremento en el gasto no programable y de pensiones. Finalmente, en materia de balance y deuda pública, el déficit del sector público se redujo 37% en términos reales. Con respecto a los requerimientos financieros del sector público, que son la medida más amplia de balance, se redujo el déficit en 15.711 millones de pesos con respecto a los registrados en el mismo periodo de 2015. Muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos a comenzar con Patricia Laya, de Bloomberg. Hola, buenas tardes. Esta mañana México anunció un recorte en su plan de emisión de deudas para el próximo trimestre del año. Quería preguntarles cómo espera que reaccione el mercado a esta noticia y si nos puedes también ayudar a entender cómo esto mejora las finanzas públicas. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, esta mañana se anunció un ajuste en el programa de colocación y este ajuste, les podría dar los datos básicos, pero sobre todo me gustaría señalar que es precisamente congruente con dos procesos. El primero es el ajuste en el gasto que se está observando y que podemos observar en las cifras que di hace unos minutos, y también es consistente con la implementación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que implica que los 239 mil millones de pesos que se recibieron del Banco de México por concepto del remanente irán a mejorar la posición financiera del gobierno federal. La combinación de estos efectos implica que el gobierno federal, al reducir sus gastos y al tener un buen desempeño de sus ingresos tributarios, pero también haber recibido recursos extraordinarios, se disminuye el déficit y con eso se disminuye la necesidad de salir al mercado. Por lo mismo, se observan ya con puntualidad lo anunciado por la Secretaría de Hacienda, donde se ve que el 70% de los recursos del remanente de operación se utilizarán para disminuir la deuda de la siguiente forma. 1, reducir el monto de colocación en el mercado interno en al menos 64 mil millones de pesos. Y 2, realizar recompras de valores gubernamentales por hasta 103 mil millones de pesos, cuyos detalles serán dados a conocer por la Secretaría de Hacienda previo a la realización de las mismas. Muchas gracias. Lupita Flores, de Televisa. Hola, buen día. Yo tengo dos preguntas. Quisiera saber si
Es que no veo. Perdón. Pues, ¿de dónde saldrían los posibles 136 mil millones de pesos que se está analizando? El gobierno federal podría dar una capitalización adicional a Petróleos Mexicanos en el transcurso de este año. ¿Cómo sale esta propuesta? Ya se realizó con el Consejo de Administración de Pemex y de dónde salieron los recursos. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué es lo que está moviendo a la economía mexicana en este primer trimestre del año? Si algunos indicadores como el IGAE, por ejemplo, han venido mostrando que a la actividad industrial bajó, también otros indicadores como el consumo se han venido deteriorando en enero y febrero. Entonces, ¿qué es lo que está moviendo a la economía mexicana en este primer trimestre del año y cuál es la perspectiva para el próximo trimestre? Y si van a mover el estimado de PIB para este año, que actualmente tiene la Secretaría de Hacienda, pues muy optimista. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, respecto a los 136 mil millones de pesos, vale la pena recordar a qué se refiere. Como parte de la reforma energética, se señaló un incentivo por parte del gobierno federal para que Petróleos Mexicanos haga una mejor gestión de su pasivo pensionario. Esto llevó a que Petróleos Mexicanos, junto con el sindicato de la empresa, buscaran establecer un nuevo sistema de pensiones que resultara más adecuado para las condiciones que enfrenta Petróleos Mexicanos hacia adelante. Desde el año pasado se llegó a un acuerdo por parte de la empresa y el sindicato que implica un fortalecimiento de la empresa en el mediano y en el largo plazo con un mejor sistema de pensiones. Petróleos Mexicanos estima que los beneficios, el ahorro que se logró y la mejora en su balance fue de alrededor de 186 mil millones de pesos. Y como lo señalaba, la legislación que se aprobó junto con la reforma energética le dio la obligación al Estado mexicano, al gobierno federal, de dar un apoyo adicional 1 a 1 sobre los apoyos. Entonces, el gobierno federal tiene esta obligación, el monto se tiene que certificar con un tercero que revise los ahorros para tener certeza sobre los mismos, y cabe recordar también que ya se dio un adelanto sobre los mismos el año pasado. Entonces, los 136 mil millones de pesos se refieren al complemento del apoyo que el gobierno federal debe dar a Petróleos Mexicanos por ministerio de ley y apoyando su reforma en el sistema de pensiones. Y como lo establece la normatividad establecida para este programa, se tendrá todavía que certificar el ahorro que logró Petróleos Mexicanos, y una vez que se certifique, se podrán transferir el remanente, que es de aproximadamente 136 mil millones de pesos. Ese es el procedimiento que se va a seguir hacia adelante. En segundo lugar, me gustaría referirme a qué es lo que está moviendo a la economía mexicana en el primer trimestre. Efectivamente, observamos un contexto externo sumamente débil, ejemplificado por los datos de crecimiento de la economía americana que se publicaron, un crecimiento anualizado de 0.5% en el primer trimestre. Sin embargo, lo que observamos en la economía mexicana es un desempeño de 2.9% en el primer trimestre. Los principales componentes nos hablan de un balance entre las actividades primarias, las actividades secundarias y las actividades terciarias. El crecimiento anual es de 3% para las actividades primarias, 2.2% para las actividades secundarias, que incluyen básicamente la producción industrial y la construcción, y las actividades terciarias son las que tienen el mejor desempeño. Las actividades terciarias incluyen prominentemente el sector servicios. Entonces, lo que observamos en estos datos es una continuación del patrón que hemos observado en los últimos trimestres, donde los determinantes del consumo dan fortaleza al consumo interno, al desempeño interno de la economía, y con particular fortaleza en el sector servicios. Muchas gracias por la pregunta. La Secretaría de Hacienda ha establecido un mecanismo mediante el cual se actualizan las estimaciones del Producto Interno Bruto cuando se tiene la estimación final del Producto Interno Bruto para el trimestre. Lo que anunció el INEGI el día de hoy es un nuevo indicador que, como lo señalé durante la conferencia de prensa, incluye tanto datos duros como pronósticos. Entonces, de acuerdo a la política, lo estaríamos actualizando cuando se tenga el dato duro completo. Muchas gracias. Dainzú Patiño, del Financiero. Hola, buenas tardes. Bueno, en primera instancia me gustaría conocer, mencionas
crece 4.3% el gasto por pensiones. En otros trimestres anteriores había estado creciendo un poco más, por arriba de 6%, entonces hay que saber el ritmo de crecimiento en las pensiones. Hablan de, bueno, ya el gasto total se redujo 7.3%. ¿Qué implica esta reducción de gasto corriente? ¿Cómo vamos al cierre del primer trimestre con los ajustes de plazas que se anunciaron como parte de este plan de austeridad? Y bueno, pues en relación con los ingresos, pues ¿qué perspectivas tendríamos hacia futuro, tanto como con las tributarias, tanto como con el petróleo? Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una breve reflexión respecto a las pensiones antes de pedirle a Isaac que complemente la respuesta. Creo que es muy importante señalar que el crecimiento de las pensiones es de 4.3%, sí hay un incremento importante, y estas tasas de crecimiento de las pensiones las vamos a observar, y las vamos a observar durante al menos la próxima década. México tuvo reformas de pensiones muy importantes, empezando en la década de los 90 con el IMSS y posteriormente con el ISSSTE. ¿Esto qué implica? Que México, en términos demográficos, hizo muy a tiempo sus reformas de pensiones. Pero sí significa que durante una generación completa estamos pagando dos sistemas de pensiones. El sistema viejo, el sistema de reparto, y un nuevo sistema plenamente fondeado con base en cuentas individuales. Entonces, vamos a estar observando con mayores o menores variaciones tasas de crecimiento reales importantes en las pensiones, lo digo con toda claridad, por más de una década. Esto es una inversión en un futuro más saludable de finanzas públicas, y por lo tanto, esto hay que tomarlo en cuenta cuando vemos el desempeño del gasto. Va a haber permanentemente durante al menos la próxima década una presión importante de las pensiones, y por lo tanto los números globales de crecimiento en el gasto programable pues deberán de acomodar este crecimiento en las pensiones. Le pediría a Isaac que se explaye un poquito más, sobre todo respecto a los ajustes en plazas, y posteriormente a Rodrigo que nos hable respecto a las perspectivas de ingresos tanto petroleros como no petroleros. Gracias, Luis Danzo. Buenos días. Cuando se hizo la aprobación del presupuesto egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, se redujo en términos generales alrededor de 9,000 millones la asignación en servicios personales. Esto para las dependencias del gobierno federal representó una reducción de 7,744 millones. Una vez que se publica el presupuesto egreso 2016, la Secretaría de Hacienda emite disposiciones para poder hacer la alineación de las estructuras organizacionales con los recursos que estuvieron autorizados. En este informe se está presentando ya el avance que tenemos al día de hoy con la alineación de las estructuras. Para el día de hoy se han cancelado, están en proceso de cancelación ya 6,851 plazas de estructura. Estamos presentando por dependencia cuántas plazas están cancelando en cada una de las dependencias, y en la página de www.transparenciapresupuestaria.gov.mx podemos encontrar más información desglosada inclusive por la fuente de financiamiento de esas plazas, si son recursos fiscales o recursos propios, y además el nivel de las plazas que se están cancelando. Vale la pena señalar que en todo este proceso, que esto es un proceso que se va a llevar a cabo durante todo el ejercicio fiscal 2016, cuando se aprobó el presupuesto, teníamos una estimación de alrededor de 15,825 plazas, de las cuales estimábamos alrededor de 7,740 plazas de estructura. Ese número pudiéramos compararlo con los 6,851 que al 31 de marzo estamos reportando. En lo que tiene que ver con las plazas eventuales de 8,085 plazas, las dependencias tienen un monto determinado para poder realizar la contratación de plazas eventuales. Lo que hemos visto que ha sucedido durante este ejercicio, ya no cuenta con esos recursos para poderlo contratar, lo que nos lleva a que hacen un ajuste en el número de plazas que están contratando, o en la temporalidad bajo la cual las contratan, o los niveles con los cuales se están realizando las contrataciones. Lo que destacamos es que al día de hoy estamos haciendo un proceso muy ordenado para que converja la estructura que está autorizada hoy
mejor dicho, los recursos que tenemos autorizados con la estructura que va a irse alineando. Oiga, perdón, ¿puede especificar a qué se refiere con 6.800 plazas de estructura? ¿Qué tipo de puestos son? ¿Nos puede especificar? La información está disponible en la página de internet, pero tenemos por ejemplo, las plazas de estructura. Cuando nosotros presentamos el presupuesto de egresos de la Federación, presentamos el tomo 9, en el cual viene establecido el número de plazas y los niveles correspondientes a en toda la administración pública. Entonces, cuando en la propuesta que estamos, uno de los cuadros que van a encontrar en la página de internet, por ejemplo, de mando, desde nivel subsecretario, jefe de unidad, director general adjunto, director de área, subdirector de área y jefe de departamento, tenemos una propuesta de cancelación ya de 2.915 plazas, y en lo que tiene que ver con personal de enlace y operativo de confianza son 3.936 plazas. Esta información la vamos a ir actualizando trimestralmente. Es un proceso que se va a realizar a lo largo de todo el ejercicio fiscal 2016, con el objetivo de se hacen dos tipos de análisis. El primero tiene que ver con los recursos que tiene autorizado el país para poder ejercer en servicios personales, y en segundo, con tener estructuras más eficientes y más compactas. Entonces, lo que estableció el decreto de presupuesto fue justamente, en el artículo 22, fue determinar la Secretaría, más bien, cada una de las dependencias hace una propuesta a la Secretaría de Hacienda de cuál es la estructura con la que pueden operar, hacen una propuesta de cancelación de plazas, nosotros hacemos una evaluación, y una vez que se tiene esa información, la Secretaría de la Función Pública determina que organizacionalmente esté alineada con las atribuciones que tiene cada una de las dependencias. Muchas gracias, Isaac. Gracias. Rodrigo. Buenas tardes. En materia de ingresos públicos, lo que vemos con las cifras al corte del primer trimestre es una dinámica muy similar a la que vimos el año pasado, ¿no? Donde los ingresos petroleros se han venido reduciendo, son menores al monto que se observó el año pasado. En el primer trimestre los ingresos petroleros son 24.6% menores a los del año pasado. Son menores además al monto programado, en este caso en 46.000 millones de pesos. Y eso esencialmente es resultado de que los precios internacionales del petróleo son menores a los que vimos el año pasado y son sustancialmente menores a los que se tenían programados. Hay que recordar que la ley de ingresos incorpora un supuesto para el precio del petróleo mexicano de $50 por barril. En lugar de eso, el primer trimestre hemos visto precios que están entre 20 y 30 dólares por barril. Y el otro gran componente de los ingresos públicos, los ingresos tributarios, están mostrando un dinamismo muy importante. En el primer trimestre tuvieron un crecimiento de 6.1%, son mayores al programa en cerca de 94.000 millones de pesos. Y una noticia muy buena es que vemos un dinamismo favorable de los principales componentes. Tanto el sistema renta como el impuesto al valor agregado, como los impuestos especiales sobre producción y servicios, como los impuestos a la importación, todos están arriba del programa y con crecimientos anuales. Digamos, la diferencia respecto al programa se debe principalmente a factores que no se van a estar repitiendo a lo largo del año. No esperamos que cada mes se vea una diferencia respecto al programa de esta magnitud, pero sí esperamos que el resto del año sigan mostrando pues un dinamismo elevado. Y considerando los ingresos públicos en su conjunto, algo que hay que tener en cuenta es que si bien los ingresos petroleros van a ser muy seguramente, muy probablemente menores al programa para el año en su conjunto, hacia el final del año se van a recibir los ingresos por la cobertura petrolera que van a compensar el faltante asociado a un menor precio del petróleo. El gasto total, además de las plazas, ¿en qué otras cuestiones se está trabajando? No sé, menor material de oficina, menor transporte, celulares, todo este tipo de cuestiones. Sí,
se acaba de emitir, la Secretaría de la Función Pública, de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda, emitió disposiciones en materia de austeridad, que efectivamente tiene que ver con una reducción real en el monto de viáticos que gastan los servidores públicos. También está acotando el número de servidores públicos que pueden viajar en alguna comisión para determinados elementos. Establece criterios muy claros de cuáles son, por ejemplo, las partidas de gasto que se deben de utilizar para poder registrar en materia de viáticos, qué cosas se están contemplando. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el gasto de operación. Una vez que se determina realizar un ajuste en el gasto en febrero, que ese ajuste ya se realizó para el mes para marzo se está presentando en este informe, además, cuáles fueron los montos, en qué programas presupuestarios, y toda esta información está disponible también en la página de transparencia presupuestaria. Adicional a eso, también en la página se pueden encontrar cuáles son las medidas de austeridad que están implementando adicionales y cuáles son aquellos candados que está estableciendo la Secretaría de Hacienda para mantener un presupuesto que se ejerza de manera austera y eficiente. Entonces, yo los invito a que revisemos la página de transparencia presupuestaria, donde además viene información, por ejemplo, de cómo se está ejerciendo el presupuesto, cuáles son las medidas que está realizando la Secretaría de Hacienda en materia de gasto para poder tener un gasto ordenado que cumpla con los requisitos de finanzas públicas que tenemos hoy en día. Gracias. Gonzalo Soto, Reforma. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son varias preguntas. La primera es con relación al tema de los ingresos petroleros. No sé si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya hizo una estimación del impacto que podría tener en los ingresos petroleros en los próximos meses el accidente que hubo en Pajaritos, en Veracruz. Definitivamente en años anteriores había habido impactos importantes en los ingresos petroleros cuando habían ocurrido accidentes de esta naturaleza. No sé si ustedes ya tengan una estimación de cuánto será la afectación a los de por sí ya bajos ingresos petroleros. Una segunda pregunta, y esto a raíz de lo que respondió el doctor Madrazo a una pregunta anterior relacionada con el apoyo adicional a Pemex. Tenemos entendido que efectivamente la Secretaría de Hacienda se había comprometido a que en la medida en la que la empresa redujera su pasivo laboral, Hacienda lo estaría ayudando en una proporción similar. Sin embargo, se supone, y esto de acuerdo a lo que nos señaló hace unas semanas la Subsecretaría de Ingresos, la evaluación final actuarial del pasivo laboral de la reducción que se logró en Pemex llegaría hasta el verano. Entonces, estos 136 mil millones de pesos que está estimando Pemex podrían ser menores dependiendo de lo que se resuelva en unos cuantos meses. Otra pregunta sería, en el tema de las transferencias hacia los estados, en la parte del ramo 23, para obra pública, para infraestructura productiva, ¿qué tanto se han utilizado estos recursos en el primer trimestre del año? En años anteriores veíamos rezagos muy relevantes, falta de presentación de proyectos, que al final del día no se estaban utilizando los recursos para lo que se había planteado inicialmente. No sé cómo va el avance. Y finalmente, y esto porque desafortunadamente todavía no vemos el informe, no hemos visto el detalle del mismo, ¿cuáles son las dependencias, por una cuestión rápida, que más han ahorrado y las que menos han ahorrado en el primer trimestre del año? Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permite, Rodríguez, déjame contestar la parte de pensiones y después le pediría que hable sobre los ingresos en relación al accidente. Nada más para reiterar, efectivamente es una obligación, no es un compromiso de la Secretaría de Hacienda, es una obligación de ley. El Congreso de la Unión mandató que la Secretaría de Hacienda diera un apoyo a Petróleos Mexicanos 1 a 1 por el monto de los ahorros. Petróleos Mexicanos ya presentó el monto de los ahorros alcanzados y efectivamente, como se ha señalado en ocasiones previas, este monto se tiene que validar por un tercero. Cuando lo termine de validar un tercero, se hará la transferencia por el complemento a los 50 mil millones ya transferidos. Rodrigo, si pudieras darnos el detalle de los ingresos. 136.000, una vez que se realice esta evaluación, o sea, el 136.000 no es definitivo. El monto se validará cuando el tercero presente su dictamen. Y luego, en materia de
el impacto del accidente en los ingresos petroleros, Pemex no nos ha entregado una estimación final. Naturalmente la prioridad de la empresa en este momento pues es empezar por atender a los afectados, ¿no? En todos los sentidos. Ahora, por la naturaleza del accidente no cabe esperar un efecto muy significativo. Se trató de un accidente en un proceso de petroquímica, y como ustedes recordarán, el grueso de los ingresos de Pemex y de los ingresos petroleros del propio gobierno federal se relacionan a actividades de extracción más que de procesamiento. Entonces, digamos, si bien la empresa productiva no nos ha formalizado una estimación precisa, por las características de lo que sucedió, no cabe esperar un impacto significativo en los ingresos públicos. Isaac, no sé si nos puedes comentar respecto a la obra pública y cuáles son las dependencias con los mayores recursos. Ok. Gonzalo, buenos días. Buenos días. Respecto al tema de las transferencias de los recursos etiquetados en el ramo 23, aquí vale la pena mencionar que el decreto de presupuesto establece ciertos tiempos para publicar las reglas de operación de cada uno de los fondos. A fines de enero se publicaron las reglas de operación que establecía el decreto de presupuesto, y a partir de ahí se marcan las reglas con las cuales tienen que cumplir entidades federativas y municipios para poder acceder a los recursos de estos fondos. Por poner un ejemplo, el Fondo de Fortalecimiento para Entidades Federativas y Municipios, Fortalece, la fecha límite para poder entregar toda la información técnica, las cédulas, para aquellos proyectos menores a 10 millones de pesos, que representan alrededor del 97% de los recursos etiquetados en la Cámara de Diputados para este fondo, se cumplió en tiempo y forma. Entonces, el día de hoy vence el plazo límite para poder realizar el pago correspondiente de los recursos de este fondo. En este fondo se autorizaron 9.900, más casi 10.000 millones de pesos, y el día de hoy ya se están transfiriendo a las entidades federativas y a través de ellas a los municipios los recursos correspondientes al 50% de toda la información que subieron en las cédulas correspondiente a este fondo. Para los demás fondos tienen distinta temporalidad para presentar la cartera de proyectos y para presentar toda la información técnica correspondiente. Los tiempos con los cuales se están autorizando los recursos de estos fondos dependen, uno, de lo que se establece, de lo que los diputados establecieron en el decreto de presupuesto, y al menos al día de hoy estamos cumpliendo con las fechas de entrega, con aquellas fechas límites que están establecidas en el decreto. Cabe señalar, por ejemplo, que hoy tenemos un ejercicio menor, por así decirlo, en los fondos del ramo, en 3 fondos del ramo 23 que ya no existen, que es, anteriormente era un fondo de cultura, un fondo de deporte y el fondo de pavimentación. Para este ejercicio fiscal se concentraron todos esos fondos en el fondo Fortalece. Entonces, y cambiaron las fechas. El ejercicio fiscal pasado, la fecha límite era marzo. Para este ejercicio fiscal, la Cámara de Diputados estableció abril, la transferencia de los recursos. Eso es lo que puede, o lo que identificamos como una reducción en la transferencia de los recursos del ramo 23, pero no lo reportamos en este informe trimestral, pero hoy ya están transferidos el 50% de los recursos que están vinculados a los fondos. Respecto a las dependencias, al avance del ejercicio de los recursos de las dependencias, hoy tenemos un 99.2% del gasto ejercido por las dependencias, lo que implica que los recursos están ejerciendo conforme a lo que fueron aprobados, incluyendo el ajuste que modificó la disponibilidad de gasto de las dependencias. Hoy estamos alineados con el ajuste y con los recursos que fueron aprobados durante este trimestre. Gracias, Isaac. Gracias por la pregunta. Israel Rodríguez, de La Jornada. Sí, buenas tardes. En primer término quisiera saber, de estas 6.851 plazas que se han cancelado en el primer trimestre del año, ¿cuántas corresponden a Pemex?
Y en segundo término, quisiera saber qué opinión les merece la advertencia que dio Moody's anoche, que podría bajar la calificación de México ante un eventual apoyo adicional del gobierno a Pemex. Y por último quisiera saber cuándo quedaría listo el dictamen para que le entregaran estos recursos, esta transferencia de 136,000 millones a Pemex. ¿Cuándo estaría estimado que se podrían entregar? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Isaac, no sé si nos quieras complementar. Yo haría una reflexión. La información que se está presentando de las plazas que están en proceso de cancelación corresponden a las dependencias del gobierno federal. Derivado del régimen de Pemex, Pemex va registrando las plazas con la Secretaría de Hacienda una vez que hace la entrega de su propuesta de gasto para el ejercicio fiscal siguiente. ¿Cuál es la relevancia de esto? Cuando se presentó el presupuesto, el paquete económico 2016, ya se incorporaba la propuesta de reducción de plazas de Pemex, que era un poco más de 10,000 plazas. Entonces, la propuesta que entregó ya incluye esa reducción de 10,000 plazas. Si Pemex hace nuevos ajustes en materia de servicios personales, lo presenta para su registro con la Secretaría de Hacienda, de la misma manera que presenta su propuesta de balance y el techo de servicios personales, cuando lo entrega en la integración del paquete económico 2017. Entonces, la información que se reportó en el informe anterior tiene que ver con lo que presentó Pemex en el momento de su integración para el paquete económico, y para lo que estamos presentando en este momento tiene que ver con la cancelación de plazas de las dependencias del gobierno federal. ¿Pemex son adicionales? Explíquenos así como palitos y bolitas. Claro que sí. De estos 6,851 plazas, ¿cuántas corresponden a Pemex? No, lo que mencionas, ninguna de las 6,000 plazas que estamos informando en este momento tienen que ver con Pemex. Okay. Estas plazas que estamos reportando tienen que ver con las dependencias del gobierno federal, y esta información desglosada por dependencia está en el informe y está en la página que mencionamos. ¿Y en Pemex cuántas son? A ver, las plazas que Pemex presentó como reducción de plazas para 2016 se presentaron en el paquete económico 2016 que se entregó en septiembre y que se aprobó en noviembre, y son 10,067 plazas, digo, el número exacto no lo traigo, pero son poco más de 10,000 plazas. Ahora, los movimientos que haga durante este ejercicio fiscal para el próximo, como propuesta para 2017, lo sabremos una vez que empecemos con los trabajos de integración del presupuesto 2017. Muchas gracias. Gracias. Respecto a las pensiones y a los comentarios de las calificadoras, me gustaría señalar lo siguiente, y gracias por la pregunta de nuevo. Las transferencias se podrán hacer en cuanto se termine el dictamen, es básicamente la validación por parte de un tercero. Y respecto a los comentarios de algunas de las calificadoras, yo creo que lo más importante señalar es que lo que están buscando en el periodo de revisión establecido es que se vayan cumpliendo las políticas que se han anunciado precisamente para lograr la consolidación fiscal. El día de hoy se están presentando los datos donde se muestra que ha habido, por una parte, un buen desempeño de la recaudación tributaria que compensa parcialmente y en buena medida la caída de los ingresos petroleros aún antes de recibir las coberturas petroleras. En segundo lugar, que ha habido una reducción importante en el gasto. Y de nuevo, lo ligo con la pregunta de Dainzú, ¿cuáles son las implicaciones? Las implicaciones son que ya se está viendo una reducción muy importante en el déficit. En la medida que se vea la reducción del déficit, esto nos permite cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal, y eso es lo que se ha señalado que es lo necesario para restablecer una expectativa estable para las calificaciones, y que vale la pena señalar, se han ratificado las calificaciones del soberano en los últimos meses por parte de todas las calificadoras. Miguel Ramírez, de Impuestum. Buenas tardes. A mí me gustaría saber, en la parte de, ya se dieron los remanentes de México y del Banco de México, se iban a anunciar también los del Fondo Mexicano del Petróleo, eso no los hemos conocido por los cambios constitucionales que se dieron la vez pasada. Y también ver cómo va la aplicación de la deducción inmediata para las pequeñas empresas que se dio en este paquete, porque platicando con varios contadores dicen que no se ha podido dar porque no hay una
una modificación ahí, que todo debe de ser nuevo. Sé que ellos no pueden comprar un auto usado y deducirlo inmediatamente. Esa es una explicación. ¿Qué impacto tienen ahí ustedes en sus registros, ¿no? De cómo se ha ido aprovechando esta facilidad? Gracias. Okay. El Fondo Mexicano del Petróleo hay que recordar, solo va a empezar a acumular recursos una vez que los ingresos petroleros superen un nivel de 5 puntos del PIB, lo cual no va a suceder con los niveles actuales del precio del petróleo. Entonces, el Fondo Mexicano del Petróleo no ha generado remanentes desde su creación. La deducción inmediata sí se puede aplicar a cualquier tipo de inversión, incluso si son bienes usados. Tal vez eso demuestra que hace falta por nuestra parte un esfuerzo de clarificación y difusión. Agradecemos el comentario, pero sí se puede aplicar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que tengan muy buen día. Gracias.